Agradezco a Damián Cepeda, como cada semana, exdirigente nacional del PAN, que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Damián? Qué gusto saludarte. Qué gusto en saludarte, estimado Juan. Con gusto hablar contigo por teléfono. Desgraciadamente tuve ahí un pequeño percance, pero nada grave. Aquí con gusto de hablar contigo. Un percance automotriz que esperemos que se resuelva rápidamente. Lo bueno es que no pasó a mayores. Damián Cepeda, pues para preguntarte, el próximo miércoles vas a estar en el conversatorio en torno a la iniciativa de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, porque ya informaron que se va a abrir al público. Me imagino que te podría interesar participar, ¿no? No sé. Sobre todo, Juan, que se dé ese debate. Mira, a mí me parece que un asunto de esta naturaleza, de ese tamaño, de una nueva ley de telecomunicaciones, que como tú perfectamente sabes, pero digamos para poder platicar con quien nos está escuchando, pues abarca todo: televisión, todo lo que tenga que ver con radio, todo lo que tenga que ver con internet, telefonía celular y esta comunicación satelital, pues, para acabar pronto, ¿no? Pues es un tema muy delicado y además muy técnico, que creo que se hizo bien en pausar la aprobación acelerada que tenían intención de hacer. Para quien me esté escuchando, llegó una iniciativa de más de 300 páginas, ¿no? Apenas el miércoles, y el jueves en la mañana ya estaban queriéndola votar en comisiones. De hecho, la votaron, el dictamen se aprobó, ¿no? Una ley nueva que tiene 283 artículos, pues. Entonces, eso en sí mismo nada más me parece a mí que debe de ser una práctica que ya no se repita en este país, porque siendo sinceros, claro que ha sucedido en el pasado y estuvo mal, Juan, que algún tema se viera pues con esa celeridad, con esa falta de transparencia, pero hoy no se deben de replicar pues ese tipo de procesos. Ya habiéndola revisado la ley, te digo que es una nueva ley que es presentada así, pero que la verdad de las cosas en más del 90% es lo mismo que la ley vigente. Pero eso solo te lo da el conocimiento de poderla revisar, pues artículo por artículo, cosa que no se puede hacer, se aceleran una aprobación. Entonces, ya habiéndola leído, te digo, a ver, en su mayoría viene lo mismo, ¿no? Sí. Pero sí trae algunos temas delicados. Marcadamente, yo te resaltaría dos al menos. A ver. Uno es el que más polémica causó, un artículo 109 que en efecto sí dice lo siguiente, o sea, tal cual. Dice que el gobierno, a través de una agencia, que es básicamente una secretaría, una agencia nueva, una persona, pues, ¿no?, que depende de la Presidencia de la República, podría bloquear, bajar cualquier plataforma digital, ¿no?, si se incumple con sus lineamientos que ellos mismos van a publicar. Esto se ha interpretado por muchos como pues una facultad demasiado discrecional que pudiera implicar censura. Deberían especificar los lineamientos, ¿no? Que ya existen, me parece, pero deberían especificarlo para que no haya suspicacias. No sé, ¿tú qué opinas? Los casos específicos y las líneas de defensa, Juan, porque hay que recordar la historia de este país. No es algo que nos inventemos. En la historia de este país, los gobiernos han intentado una y otra vez dominar las líneas editoriales de las teles, de las radios. Afortunadamente creo que eso no es la realidad hoy, pero no se pueden o no se deben aprobar artículos y leyes que se interprete que pueda tener ese margen. Igual te puedo decir que todo lo que tenga que ver con sanciones o revocación de concesiones tiene que estar muy claro, causales extremas. Eso lo está, ¿no, Damián? Porque yo también le di la leída a la ley, a las más de 300 hojas. Encontré de diferencias, pues lo que tiene que ver con las estaciones sociales que van a poder vender un pequeño porcentaje de su tiempo a la iniciativa privada. Y no bueno, lo de mal. No, a mí tampoco, de hecho me parece muy bueno. Y también lo del artículo que se rescata de la antigua Ley Federal de Telecomunicaciones abrogada en el año 2004, ¿no? Y esto que menciona, porque las concesiones pues siempre se han podido retirar bajo causales que están muy bien especificadas, ¿no? Sí, te voy a decir cuál es el problema. Nos quedan 2 minutitos. Es mi segundo apreciación. El problema, y por eso distintos documentos, y entre ellos el Tratado de Libre Comercio, establecen como una buena práctica, y es algo que es una buena práctica recomendada a nivel internacional, que esas decisiones no sean unilaterales de una sola oficina, sino que sean órganos independientes, no necesariamente autónomos, Juan, o sea, con independencia técnica,
¿no? Con autonomía de gestión, no necesariamente que estén fuera del gobierno, ¿no? Pero por eso es sano que fuera un órgano colegiado, que tuviera un método de nombramiento con contrapeso como lo era el Senado. Por supuesto que se podía perfeccionar, pero ahora todas esas facultades, en efecto, la de otorgar concesiones, la de revocar, se las están dando a una sola oficina en donde está un subordinado de la Presidencia de la República. Yo no quiero individualizar el nombre de quien está ahorita. Mañana puede estar otra persona. A mí no me parece una buena práctica que una sola oficina tenga ese nivel de poder. Y creo que ese es el problema de esta ley que viene y aterriza, pues esa reforma constitucional que quitó el IFETEL y que se lo da a una sola oficina. El tercer problema es que viola el TEMEC, porque en el TEMEC nos comprometimos a tener un área independiente. Entonces, son temas que yo creo que se deben de ver, razonar, debatir con calma. Por eso yo sí celebro que se haya evitado que se vote con esas prisas esta ley y que se pueda razonar, escuchar expertos, académicos, políticos, medios de comunicación y que salga una muy buena ley que tenga por objetivo que se le dé un buen servicio de tele, de radio, de internet, ¿no? De telefonía a los ciudadanos. Claro, hombre, eso es lo que queremos todos. Pues ahí está, vamos a estar pendientes, Damián. Fue muy positiva, ¿eh? Sí, vamos a estar pendientes mucho en cobertura de los conversatorios el miércoles y te escucho la próxima semana, si no es que antes, y te mando un abrazo, Damián. Un abrazo, estimado Juan, y un abrazo. Gracias, volvemos.